Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Este es un espacio para discutir, reflexionar, debatir sobre temas relacionados con el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Y esta nueva serie de programas que vamos a tener ahora al aire tiene el propósito de discutir el tema del racismo, porque de pronto hemos notado que existen dudas sobre si el racismo existe en México, sobre si en serio estamos hablando de prácticas que discriminen a las personas por su tonalidad de piel o por su pertenencia étnico-racial. De pronto se nos dice que no es racismo, sino que es clasismo, o que estamos hablando, perdón, que estamos hablando de ideas importadas que no existen en nuestro país. La realidad es que desde los trabajos que realizamos en el COPRED, sabemos que el racismo existe, sabemos que existen prácticas racistas, no solamente por el trabajo que realizamos y las denuncias que recibimos, sino porque tenemos datos que se desprenden de la encuesta sobre discriminación levantada en la Ciudad de México en agosto del 2021, en donde las personas que viven y transitan por esta capital del país nos dijeron que perciben que la mayor razón de la discriminación en nuestra ciudad es el tono o el color de la piel. Y el segundo lugar es el ser o pertenecer a una comunidad indígena. Esto es muestra de que en la percepción de las personas el racismo existe. Y por esa razón, pues hemos dedicado este esfuerzo que hacemos junto con Justicia TV a hablar sobre estas prácticas, a hablar sobre racismo. Y este es el primer programa a partir del cual queremos impulsar esta conversación y detonar esta reflexión social que tenemos que tener todas las personas y que invitamos a quienes nos están viendo el día de hoy en este programa a reflexionar y a meditar cómo viven el racismo o cómo han cometido conductas racistas, porque desafortunadamente somos una sociedad que hemos sido educada en este sistema de opresión. Y lo que buscamos con estos espacios es justamente desmontar esto que hemos venido aprendiendo social y culturalmente. Las razas no existen. Es una construcción cultural y esto es una base a partir de la cual discutiremos estos temas en estos programas. Y para montar el tema, tengo a dos personas que me acompañan el día de hoy, que me da muchísimo gusto recibirles. Nos acompaña Gilberta Mendoza, quien es asambleísta del Consejo del COPRED y es perita intérprete en su idioma materno, el náhuatl, en hospitales y en juzgados. Y también nos acompaña Abel Villanueva Hernández, activista afromexicano, colaborador de México Negro AC y Afrodescendencias MX. Gilberta y Abel, me da muchísimo gusto recibirles en este primer programa de montaje del tema del racismo. Y pues vámonos de lleno al tema. Abel, ¿en dónde nace el racismo? ¿Qué es el racismo? Bueno, la pregunta tendría que establecerse quizás en un punto de tiempo específico. El racismo nace cuando se estableció que existían las razas, ¿de acuerdo? Y que una raza era superior a otra o que una era inferior a otra. El, Creo que en México, para entender el racismo en México, quizás desde la perspectiva del movimiento afrodescendiente, es en el momento en el que se hizo creer que una persona por color de piel podía ser objeto de burlas y que eso era normal y que estaba establecido, ahí es cuando nace el racismo en nuestro país. En el caso de la población afrodescendiente, el racismo, se sumó a una xenofobia o con comportamientos xenofóbicos, porque no era simple el hecho de burlarnos de una persona que tenía un tono de piel oscuro, sino que se eliminaba su pertenencia mexicana, no existía en esta construcción del Estado-Nación de México, no existía la raíz africana. Entonces, no solo nos burlábamos porque era de un tono de piel oscuro, sino que también porque era extranjero, ¿no? Entonces, eso fue sumando factores por los que en los años 90 tuvimos los comportamientos que tuvimos en nuestro país. Y como es que hasta la década de los 2000 veíamos en México prácticas por parte de instituciones del Estado mexicano en contra, ¿no?, de personas afrodescendientes.
como el hecho de que migración hiciera cantar a personas el himno nacional solo por no creerles que eran mexicanos cuando eran personas de Guerrero, Oaxaca o Veracruz. El, el racismo como tal en México, para entenderlo, comparto contigo cuando se dice, no, es que en México, o bueno, estas personas que sostienen que en México no existe el racismo, sino el clasismo. No, el clasismo en nuestro país es una consecuencia de este racismo institucionalizado que tuvimos en México. Porque, a ver, hasta hace no muchos años, y nosotros lo hemos dicho desde hace bastante tiempo, desde 2010, cuando empezamos a trabajar el tema de blackface, es a este país lo educó la televisión, ¿ok? Pero no se trata únicamente de culpar a las televisoras por crear los contenidos que creaban, sino también a que era algo que avalaba gobernación, ¿no? En su momento, porque todo lo que se transmitía en televisión en México era algo que pasaba por gobernación. Y si gobernación lo veía bien, se transmitía. Y si hoy empezamos a ver los contenidos que se crearon en México en los 60s, en los 70s y en los 80s, qué es lo que hoy, qué es lo que generó el pensamiento colectivo de hoy, pues nos damos cuenta que el racismo y las prácticas discriminatorias eran prácticas de Estado y era algo que estaba bien visto por el Estado. Entonces, para comprender el racismo en México, tenemos que irnos un poco al pasado, revisar qué es lo que vieron nuestros abuelos, qué es lo que vieron nuestros padres y finalmente qué es lo que nosotros vimos de nuestros padres. Porque si nos vamos a una pregunta, a responder esta pregunta en el hoy por hoy, el racismo nace en la casa, cuando vemos el tipo de comportamiento que pueden tener nuestros padres o en su, no podemos culpar a la escuela, sino que este tipo de comportamientos, este tipo de narrativas se aprenden en casa, es lo que ve uno en casa, desde el cómo mamá se expresa de la vecina, desde cómo mamá se expresa de las amigas, en fin, es una construcción de factores. Por supuesto, cómo se va replicando todo esto, ¿no? Y lo que ponías, ¿no? El tema de la televisión, el tema de la publicidad, que de pronto ves la publicidad llena de personas blancas que pues son la minoría en nuestro país y que no representan a las personas que estamos consumiendo, ¿no? Y nos dicen, no, es que es aspiracional, pero ¿por qué tendríamos que aspirar a la blanquitud, ¿no? O sea, me parece que ahí es donde justo nos están clasificando como aspirar a ser blanco, a ser rubio, ¿no? Es a lo que tendríamos que tender todas las personas, ¿no? Y algo que dijiste súper importante, a ver, que quiero subrayar, es que el clasismo es consecuencia del racismo, ¿no? Y que justo esto tiene que ver con el acceso a oportunidades y cómo las personas, dependiendo de su tonalidad de piel o de su pertenencia étnico-racial, acceden o no a oportunidades, y esto en las escalas de movilidad social, pues está muy visibilizado. Hay estudios del Colmex, hay estudios de Oxfam, hay un estudio importantísimo que se llama Por mi raza hablará la desigualdad, de Oxfam, que justamente nos muestra que además de la tonalidad de piel o de la pertenencia étnico-cultural, las mujeres racializadas son quienes menos oportunidades tienen. Y justo con esto quiero pasar contigo, Gilberta. También, de acuerdo con la encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México, tenemos tono de piel, ser indígena y ser mujer. Son los tres primeros lugares de la percepción de la discriminación. Las mujeres indígenas viven más discriminación. ¿Cómo podemos identificar estas prácticas racistas, Gilberta, que están tan normalizadas justo por esta educación en la que nos hemos movido socialmente? Kuelito naltzintinen nimasiualsiuatl uan onitlaka tompoe katlali kuitlapan tipemen okaltipe itoka Tempixquistla uan kampa techkuatekilisamahtlalia. Ya. Noweyi kaltipe itoka Cuitlaxcuapan. Uan otlatoltenan itoka Nahuatl. Hola, buenos días. Mi nombre es Gilberta Mendoza Salazar. Nací en una comunidad indígena que se llama Tempesquistla. Mi municipio es Huatlatlauca
y pertenece al estado de Puebla. Mi lengua materna es el náhuatl. Soy orgullosamente mujer indígena. Pues, de acuerdo a tu pregunta, eso lo vivimos desde la escuela, desde nuestras comunidades, porque no hay una educación pertinente. Nuestros maestros son monolingües en español, nosotros monolingües en nuestra lengua materna. Entonces es difícil comprender las materias desde ahí. Nos damos cuenta de la discriminación, la exclusión que vivimos, y de ahí pues llegamos a la ciudad, grandes limitantes que hay, nos enfrentamos a tantos retos, como por ejemplo, pues muchas mujeres indígenas quieren estudiar, no se puede porque aquí pues todo se compra, todo se paga la renta, comprar tortillas, agua. Entonces, la discriminación, por ejemplo, si yo quiero trabajar en una empresa, siempre ponen ahí su letrero que debe de tener buena estatura, y yo solo mido unos 50. Entonces, desde ahí la exclusión, discriminación por nuestro color. Además, debe de ser bonita, no, y blanca, como ya lo comentaste. En donde podemos laborar solamente pues es como empleadas domésticas, y sufrimos discriminación en la salud, porque como no nos expresamos bien en español, entonces, claro, las trabajadoras sociales, las que se encuentran en trabajo social, no nos entienden, nos mandan por otro lado, nos mandan por todos lados, andamos ahí, y muchas mujeres tienen a sus bebés en los pasillos, en los patios, y por ejemplo, en restaurantes tiene que tener buena presentación, si no, no puede trabajar ahí. Como en la justicia, también lo mismo, hay mujeres detenidas que desde un principio no hay un perito traductor, aunque ya se encuentra en la Constitución que debemos de tener, que tenemos derechos, y debemos de tener desde la detención un perito traductor. No, nuestros derechos son violados. No, eso no se toma en cuenta. Ahí, por no poderse expresar en español, por su color, porque por todo, por la lengua, ahí está la discriminación, la exclusión. Y como ya lo comenté, en las escuelas, muchos migrantes residentes hoy en la Ciudad de México, niños desertan, jovencitos desertan, porque hay esa discriminación. En los maestros muchas veces piensan que, o sea, el pertenecer a una comunidad indígena es sinónimo de ignorancia, de sucio, de que nuestra lengua no sirve. Perdón, es más, la desconocen, no saben, entonces piensan que el niño, la niña no participa es porque es tonto, no quiere hablar porque no sabe. Como a mí me pasó, la verdad, en la escuela, ay, perdón, una profesora me hace una pregunta que la verdad hasta hoy nunca la entendí, solo me quedé parada y nunca contesté, pues ya se imaginarán las burlas, los niños, y empezaron, pinche burra, pinche negra, y y eso, bueno, yo me encontraba en otra comunidad más grande que la mía, pero era una comunidad. Entonces, el miedo a o sea, cuando yo los veía, me agachaba, les tenía miedo.
Entonces, es lo que pasa con los niños hoy en la escuela. No sé si recuerdan hace poco, en algún estado, en Guerrero, no recuerdo bien, quemaron a un niño por su color, por hablar su lengua. Entonces, imagínense, o sea, qué difícil para una persona que habla una lengua, que tiene otra cosmovisión, otra forma de pensar. Se nos educa con respeto a la naturaleza, a todo, a estar en armonía, en complementariedad con todos, tratar de estar bien, y llegas a un lugar de donde te discriminan, te excluyen por tu color de piel, porque hablas otra lengua, se piensa que no sirve, que, no nos va a servir en la vida, que no, mejor hay que aprender español. Ay, creo que por el momento es lo que se me viene a la mente. No, muchas gracias, Gilberta. La verdad es que creo que colocas un montón de temas muy importantes. El tema de la lengua, ¿no? Que siempre es un obstáculo muy grande para las personas indígenas, que se piensa que como no hablan bien el español, no entienden, ¿no? O son tontas, como tú mismo decías, ¿no? O sea, el hecho de que no estén hablando bien el idioma español ya automáticamente hace que otras personas que no hablamos otra lengua, en este caso otra lengua indígena, ¿no? Ustedes que son bilingües y quienes son monolingües piensan que ustedes son las personas que no entienden o que no son suficientemente inteligentes. Se nos olvida que las personas indígenas que hablan español o castellano son bilingües y están hablando en una lengua extranjera, como cuando yo voy y trato de hablar inglés en otro espacio, ¿no? Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, eso es bien importante, pero además el tema de la diferencia cultural, porque las lenguas pues vienen asociadas, y tú también ahorita justo subrayo lo que tú estás diciendo, ¿no, Gilberta? Este tema de la visión del mundo, la visión de nuestro lugar o su lugar con la naturaleza, con el mundo. Recordé ahorita mucho una conversación que tuvimos, ¿te acuerdas? Con el tema de COVID, cuando estábamos hablando de impactos diferenciados, y algo que me impresionó mucho, porque justo, bueno, de pronto se pierde de vista esta cuestión que nos decías, es que no hay manera de traducir en mi lengua la COVID y las medidas que se están tomando, porque no pertenece, digamos, a nuestra cosmovisión, ¿no? Y a nuestra pertenencia en la naturaleza y a nuestra pertenencia comunitaria. ¿Cómo nos vamos a aislar si nuestra vida es comunitaria, ¿no? Entonces, esa perspectiva cultural es fundamental entenderla a partir de la lengua. Y bueno, evidentemente todas estas prácticas que nos has mencionado. Vamos a hacer un corte, pero algo que también quiero subrayar y que también dijiste, y me parece que es con lo que me gustaría que regresáramos, esto, ser bonita asociado a ser blanca. Cómo este sistema racista nos indica un sistema de valores en donde vamos a clasificar a las personas. O sea, las personas blancas son las personas bonitas, son las personas exitosas, son las personas inteligentes, mencionaste también, son las personas no sucias o limpias, son las personas no ignorantes, ¿no? Y eso es una construcción cultural a partir del racismo que existe, y vamos a seguir hablando de ello. No le cambien, estamos en Espacio Diverso. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo. Esta conversación que necesitamos tener como sociedad, esta conversación urgente que necesitamos poner sobre la mesa para empezar a dejar de normalizar conductas racistas que se replican en todos los espacios y también de manera arraigada en nuestras normas sociales, culturales, jurídicas, etcétera. Y justo sobre esto, Abel, querías platicarnos sobre el racismo institucional. Un poco ya nos habías adelantado en tu anterior intervención, pero justo entrar a hablar sobre qué significa esto, y si tienes un espacio de explicar a las personas que nos están viendo algo que mencionaste y que creo que es importante hablar de ello, del blackface, porque creo que es una parte que tú mencionaste como relevante para el trabajo que haces desde Huella Negra.
México Negro. Ya te cambié de organización. Sí, ya México me Negro. cambié. Perdóname. No te preocupes. Son grandes amigos también los de Huella Negra y es un trabajo también muy, muy aplausible. Bien, con respecto, bueno, cuando nosotros empezamos a abordar el tema de blackface fue en el 2010, cuando se hizo el Mundial de Sudáfrica, que, bueno, esta televisora gigante que tenemos en este país, eh, tuvo a bien acondicionar como su estudio para hablar del Mundial en Sudáfrica, una aldea africana, o lo que concibían ellos como una aldea africana, con actores blancos en su mayoría, a los cuales pintaron de negro, les pusieron pelucas muy rizadas, unos huesitos aquí para que los adornaran. No, una cosa al puro estilo de televisión de 1960, ¿no? Pero eso estaba sucediendo en el 2010. Y nuestra inquietud era porque en ese momento todavía el movimiento afro no saltaba al escenario nacional. Entonces nuestras luchas seguían siendo muy regionalizadas. Todavía no lográbamos empatar del todo como que los 4 principales estados en donde había movimiento afro, ¿no? Que era Veracruz, Coahuila, Oaxaca y Guerrero. Entonces ahí empezamos a abordar el blackface, pero desde la perspectiva de cuál es su consecuencia en la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, cuando se denuncia, en teoría, se hace del conocimiento del Consejo Nacional, en este caso de CONAPRED, sobre esta práctica, hubo estrecha relación con la academia, especialmente con personas del INAH, con quienes ya habíamos trabajado, pues dicha televisora solo respondió que no consideraba que estaba discriminando, y pues porque es como la imagen que todos tenemos. Y ahí fue donde saltó esta preocupación. La imagen que todos tenemos en México sobre lo afro. Es la imagen que se ha construido en México sobre lo afro. Porque si tú te vas a las regiones afros del país, pues no es esa la imagen. O sea, es una imagen cotidiana del día a día de lo que realmente se tiene en nuestras comunidades afrodescendientes. Y cuando empezábamos a trabajar con instituciones del Estado mexicano a partir de 2011, nos topábamos con 2 visiones. O folclorizaban o simplemente te solicitaban ciertas cosas o para ciertas cosas y ya, ¿no? No empezábamos a ver realmente un trabajo de las instituciones, bueno, no todas, hubo algunas que sí se aventaron con nosotros a estar en campo, recorriendo comunidad por comunidad y comprendiendo nuestras realidades conforme a lo que veíamos en nuestro día a día, ¿no? En la personal resalto 2, que son el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin embargo, conforme van pasando los años, 2015, 2016, 2017, ya entrados en el decenio, pues hablábamos sobre que era primordial para esta verdadera integración de las poblaciones afrodescendientes que las personas afros empezaran a incursionar en las instituciones del Estado mexicano y que tuvieran esta voz y este voto dentro de las instituciones, porque íbamos a partir de algo muy importante, que es la experiencia vivencial, y que no significa que a veces, y ese es un error que cometen muchas instituciones del Estado mexicano, es creer que como ya nuestro discurso se escucha bonito y ya fuimos a Coajimalpa a tomarnos la foto, pues ya tenemos un discurso bastante pertinente, ¿no? O sea, ya hablamos con las poblaciones afrodescendientes de manera pertinente, pero falta la pertenencia. Y, y eso es algo que no se ha logrado traducir en las instituciones porque no se tiene a las personas con pertenencia cultural afrodescendiente hablando sobre las realidades afrodescendientes. Y esa discriminación parte también de un racismo institucional o algo que está institucionalizado, porque
no, al voltear a ver a las poblaciones afrodescendientes o las problemáticas afrodescendientes, no se enfocan en que ya tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos antropólogos, tenemos eh, personas afros que se han preparado y que justo buscan esta oportunidad de poder trasladar las vivencias afrodescendientes al trabajo operativo de las instituciones del Estado mexicano. Y esto es claramente un racismo institucional que se convierte en una discriminación institucional y sigue reforzando solamente estereotipos. O sea, ¿por qué? Porque en las instituciones lo que se sigue percibiendo, y me gustaría tomar este ejemplo antes de cortar, es hace 12, 13 años, cuando empezábamos con los eventos afros de la mano con las instituciones, lo que veíamos era un podium con gente blanca, de la tercera edad en su mayoría, hablando sobre lo difícil que era ser hombres, todos casi, hablando de lo difícil que era ser una mujer joven afro en este país. Entonces, y los afros eran el público, ¿no? A los que les estabas hablando sobre su problemática. Y lo peor es que la mayoría de esas personas ni siquiera sabían pronunciar Cuajinicuilapa. Entonces, partiendo de eso, hoy ya hemos como avanzado en que existan inclusive ya los cargos. En algunos estados ya tenemos subsecretarías de asuntos afromexicanos. En las instituciones federales, bueno, ahí con alguna reserva, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas atiende de alguna forma todavía las problemáticas afromexicanas, pero no ha realmente dado su lugar a las poblaciones afros como poblaciones originarias que ya están constitucionalmente reconocidas. Eh, este racismo institucional lo seguimos viendo, se ha logrado mitigar un poco, pero desgraciadamente, como todo, y esto no va en cuestiones políticas ni nada, cada vez que existen cambios de gobierno y cambios de las instituciones, pues hay evidentemente cambio de personal. Y muchas de las veces el personal que llega no está realmente capacitado en el tema o no tiene siquiera conocimiento básico del tema. Entonces, volver a esas luchas es lo que hace que se siga replicando esta práctica que desgraciadamente todavía no hemos podido eliminar. Claro, todavía nos falta mucho por avanzar y todavía inclusive hoy día hay quien te pregunta, pero en México no hay poblaciones afro, ¿no? O sea, y es irreal realmente que tengamos esta carencia, digamos, de representación y de participación de toda la población, ¿no? O sea, hablando particularmente de las personas afromexicanas o afrodescendientes, pero también de personas indígenas, ¿no? Vemos cómo de pronto se criticó que llegara a la presidencia de CONAPRED a una mujer indígena, ¿no? Vimos por parte de inclusive de representantes populares de pronto por ahí, ¿no? Entonces, creo que es muy importante hablar sobre esta cuestión de la participación de la pertenencia, decías tú, cultural afro en las instituciones, ¿no? De esta representación y esta participación de las personas, pero también del entendimiento del tema, ¿no? Y de trabajar el tema con las poblaciones directamente, pero no desde una posición, digamos, paternalista o alguna cuestión así. Me imaginé mucho ese panel de hombres blancos hablando sobre, ¿no? Otras poblaciones, otros grupos, porque sucede también, por ejemplo, con mujeres, ¿no? De pronto, el panel de hombres hablando sobre maternidad y lactancia, ¿no? Digo, y pongo ese un poco para también escenificar que justo, ¿no? Cómo se cruzan el racismo con el patriarcado, porque son primos hermanos, ¿no? Y cómo este sistema de opresión pues acaba justo excluyendo a las personas y damos dos pasitos para adelante y de pronto nos vamos un pasito para atrás. Y justo sobre estas experiencias, Gilberta, bueno,
mencionaba yo el tema de la llegada de una mujer indígena, Claudia, a CONAPRED. Esta posibilidad, digamos, nos hablabas del tema educativo y cómo estos obstáculos en la participación educativa de las personas indígenas y particularmente de las mujeres, pues justamente impide todos los aspectos de la vida social y cultural. Gilberta. Ah, así es, yo les quiero, pues, a mí sí me preocupa la educación, porque yo me doy cuenta aquí en la Ciudad de México cuando llegamos, pues por discriminación y exclusión muchos desertan, ya no van a la escuela porque sus maestros les dijeron que tenían que llevarlos a un psicólogo o hasta con un psiquiatra porque no entendían, no participaban. Entonces, pienso que es muy importante tomar en cuenta o que las autoridades correspondientes, yo creo que hay que ya tomar en cuenta que somos 68 lenguas que existen en nuestro país y con sus 364 variantes, tiene que haber una educación pertinente. En cuanto a la salud, también, o sea, las mujeres indígenas, por miedo a que nuestra lengua no sirve, a que somos diferentes, o sea, la sociedad nos hace pensar, nos hace creer que somos diferentes porque no somos blancas, blancos, no somos altas, entonces como que no nos merecemos, ¿no? O no merecemos un puesto, por ejemplo, en CONAPRED, en COPRED, en cualquier institución de gobierno o en todos lados. O sea, nosotros mismos a veces nos excluimos porque pensamos que es verdad lo que dice la gente, la sociedad. Y entonces perdemos esa identidad no la perdemos, sino que escondemos esa identidad. Entonces, de hecho, tengo a mujeres, hombres que dicen, o sea, familiares, ya no quieren regresar a nuestra comunidad porque es aparte de ser difícil, bueno, yo antes pensaba que era pobre cuando pues que comemos todo lo que comemos es sano. Entonces yo digo, no, yo soy rica, pero la sociedad hizo que yo pensara que era pobre. No soy rica porque desde antes yo ya comía caviar, porque mis hermanos traían pescado fresco. Mi mamá hacía la huevecilla, ¿cómo se dice? Huevecillo del pescado. En tamal con epazote, hay una delicia, ahí mismo, en la orilla del río. Entonces, yo decía, no, yo era rica desde antes, pero la sociedad hizo que yo pensara que era pobre, cuando pues comemos todo lo que es sano, todo lo bueno de la comunidad. Entonces, tengo también un primo que dice que no quiere tener rasgos indígenas, por lo mismo que pues somos discriminados. Entonces, como esas conversaciones he escuchado mucho, o esas pláticas. Entonces, pues yo creo que es muy importante, qué bueno que estos programas, que hagas estos programas, porque yo creo que de aquí se puede difundir y saber nuestros derechos, compartir que pues nuestras lenguas son dignas de escribirlas, de darlas a conocer, y por qué no, o sea, estar orgullosos de pertenecer a una comunidad indígena, a pensar diferente, a tener relación con la naturaleza, porque nosotros como personas nahuas o con lo que seamos triquis, zapotecos, tenemos otros conocimientos, tenemos deidades, tenemos respeto, por ejemplo, a nuestro cerro sagrado, a los Nahualcoyocme. Nahualcoyocme son cuevas
de donde se hacen rituales para el llamamiento del agua. Entonces, yo creo que a veces pensamos, ¿no? O estamos como en controversia. No, somos mestizos la mayoría. Y yo creo que un mestizo no tendría esa cosmovisión. Ya, por ejemplo, mi hija que ya nació aquí, ya no vivió lo que yo viví, ya no comprende, por ejemplo, cómo yo puedo hablar o qué sentimiento tengo hacia ese Nahualcóyotl, o cuando se hace ese ritual en un Nahualcóyotl, o sea, para el llamamiento de la lluvia, o por qué el encuentro que se hace en el Atitlán, lugar donde nace el agua, por qué hay un encuentro ahí mismo donde, o sea, es una barranca casi seca, pero en la orilla hay 2 ojos de agua, entonces nosotros tenemos que hacer ritual para que no se pierda el agua, para que no se termine. Se da gracias a la Madre Tierra por proveernos del agua en un lugar tan árida como nuestra comunidad. Entonces, yo creo que es un poco difícil que una persona mestiza, yo no hago un lado, no excluyo, pero es un poco difícil de comprender. Ajá. Una cosa, yo, ya que ahora en la escuela voy entendiendo y voy comprendiendo, porque es difícil también hablar de racismo, de clasismo, de discriminación o de una persona mestiza. Entonces, o sea, yo creo que es un poco difícil, como les comento, porque mi hija me lo ha dicho. Mamá, tú puedes hablar y hablar de esa, digamos, de la huehuete, ¿no? Que se encuentra en la orilla del río, de donde lavabas. Pero yo no puedo comprender, o sea, ¿qué puedo decir? Entonces, o sea, tenemos otra forma de pensar, otra forma de ver el mundo, porque pues tan solo para cruzar el río tenemos que pedirle permiso, o por ejemplo, cuando llegamos, hacemos saber a la Madre Tierra que estamos en el lugar de donde quedó enterrado nuestro ombligo, o sea, al Tenzon, que nos cuida, nuestro cerro sagrado, que nos protege del aire, de los tiempos, de las enfermedades, y que también nos provee o sea, son comidas. Voy a mencionar en náhuatl porque no sé en español, o sea, el mahmatzin, la miel. Hay 2 tipos de miel, la de abeja, la de la avispa negra. Hay el Zoax, que nos curamos con eso, o sea, cuando nos enfermamos, nos duele la cabeza, con eso nos curamos. Bueno, infinidad de lo que nos provee. Entonces, yo creo que es, es muy importante compartirles nosotros un poquito lo que sentimos, o el sentimiento que tenemos hacia la naturaleza, hacia donde nacemos. Y pues en cuanto a las mujeres indígenas, es muy difícil aquí, como ya lo comentamos, por nuestro color de piel, nuestra estatura. No podemos, el 1%, bueno, llega a terminar una licenciatura. En ese caso, pues fui afortunada, porque no sé ni cómo le hice, pero o sea, terminamos la licenciatura. Y es muy difícil para una mujer estudiar, porque yo también decía, no, nuestros padres por por nuestras religiones, pero no, porque las religiones se fusionaron. Solo que en las escuelas cambia también nuestra forma de pensar. Ya muchas veces ya pensamos diferente, no de forma como en la comunidad nos enseñan a pensar bien, y por ejemplo, y a seguir con nuestra gente. Ay, perdón, ya me pasé. No,
No, está interesantísimo, pero ya nos pasamos por un par de minutos, entonces tengo que hacer rápido una pausa. Por eso me había yo quedado con todo lo que nos estás explicando, porque justo me parece que esta visión y esto que nos compartes, ¿no? O sea, no es un tema solamente, insisto, de idiomas, ¿no? De que se hable una lengua u otra, sino de esta cosmovisión y de este entender el mundo de maneras distintas. Y esas barreras que se ponen para la inclusión y sobre todo para el trato digno es justamente donde necesitamos incidir y necesitamos entendernos. Por eso no te había yo dicho nada, pero ahora sí ya tengo que hacer una pausa. No le cambien, estamos en Espacio Diverso, estamos hablando sobre racismo y ahorita regresamos. Bien, pues estamos de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo con una conversación muy interesante. Gilberta nos compartía pues partes muy íntimas, digamos, de su familia y de su relación personal con la naturaleza y creo que justo escucharnos, hablar, empatizar entre todos, todas, todes, ¿no? Creo que eso nos hace mucha falta. Y bueno, pues en este corte me gustaría que platicáramos ¿cómo podemos contribuir desde estos distintos sectores de la sociedad para evitar esta reproducción de prácticas racistas? Abel. Bien, al público que nos está viendo, yo siempre he dicho que la autocrítica es lo que nos ayuda a saber qué hacemos, a evaluarnos a nosotros como personas, ¿no? Dentro de lo que nosotros vemos con el movimiento afro, para poder generar este cambio cultural, definitivamente se necesita un trabajo en el que solo tenemos que sumar esfuerzos, sumar y sumar y sumar. Desde las personas que eh, en nuestro caso trabajan desde la pertenencia y esta relación con los territorios, las personas que lo trabajan desde las artes, las personas que lo trabajan desde este diálogo con las instituciones. El, el tema del racismo en México desgraciadamente no va a acabar pronto, porque la sociedad mexicana eh, se encuentra afectada en muchos sentidos y cada vez van saliendo más problemas dentro de estas convivencias que tenemos. Desde lo afro lo hemos percibido cuando ya llegamos a tener esta relación nacional del movimiento afrodescendiente, es las problemáticas que viven los afros de Guerrero no es la misma que la que viven los afros de Coahuila y mucho menos en algún punto un afro de Coahuila, un afro de Guerrero, un afro de Oaxaca y un afro de Veracruz que se encuentren en Tijuana pueden vivir estas mismas prácticas o estos mismos sucesos. Sin embargo, comprender la diversidad de nuestro país es lo que nos va a ayudar a saber que somos diversos de nacimiento, por naturaleza somos diversos y que existen distintos contextos, los rurales, los urbanos, y que a eso le tenemos que ir sumando una serie de factores que o agudizan o disminuyen en parte el impacto del racismo. En el caso de lo afro, y que bueno, en este caso, Geraldine, tú como presidenta, pues lo podrás ver, la Ciudad de México es una ciudad tan compleja y tan llena de contrastes que cuando una persona indígena o afro te comparte su vivencia, bueno, no te parece alejada porque es algo que ves día con día, pero cuando se lo platicas a una persona en la calle, simplemente no lo entiende porque su contexto inclusive de la ciudad a veces se limita a una alcaldía o a una colonia. Y la Ciudad de México es tan diversa, es tan compleja, que no te puedes a veces creer la cantidad de prácticas discriminatorias y racistas que se llegan a dar en esta ciudad. En los últimos días, en redes sociales nos dimos cuenta sobre una práctica discriminatoria, racista, en un establecimiento de la Ciudad de México, pero ojo, en una alcaldía, en una colonia muy específica, en la que podemos hablar de que no es el único caso, ¿de acuerdo? Y que por ese tipo de situaciones difícilmente se van a replicar en otra alcaldía, en otra colonia de la Ciudad de México, ¿no? Comprender eso, o sea, al darnos cuenta desde la Ciudad de México, en este momento que somos una ciudad sectorizada,
claramente diferenciada, a veces por una sola avenida, es lo que nos va a ayudar a saber cómo, cómo es que hemos fracasado, y lo digo así, cómo es que hemos fracasado como sociedad. En este caso, como sociedad mexicana o sociedad capitalina, aquellos que llegamos a vivir a la Ciudad de México, bueno, cómo es que hemos fracasado en esta integración y en este respeto entre unas personas y otras. Sin duda, esta cuestión de la ciudad sectorizada, creo que justo es una imagen que de pronto se nos da y que inclusive estuvo muy latente en las elecciones pasadas, con las elecciones de alcaldías, cómo la gente empezó a señalar de manera negativa esta idea, ¿no? Habemos unos de un lado y otros del otro, ¿no? Y somos diferentes, casi, casi, ¿no? Y justo era algo que nos preocupaba mucho desde COPRED y que justo necesitamos trabajar en ello y sobre todo trabajar en esta perspectiva de interculturalidad. O sea, creo que justo todos, todas siempre decimos, o sea, la diversidad suma, el hecho de conocernos, de reconocernos, que somos distintos, que somos diversos, está bien, ¿no? O sea, el chiste es entender que esa no puede ser jamás una razón para diferenciar, para negar derechos, para generar violencias, ¿no? O para obstaculizar accesos a oportunidades como nos platicaba Gilberta. Gilberta, me gustaría ahora regresar contigo para esta última reflexión. ¿Cómo podemos contribuir para evitar esta reproducción de prácticas racistas? Pienso que la verdad también tengo controversia en el trabajo porque es muy importante sensibilizar a los empleados ¿cómo se dice? Empleados de, bueno, que trabajamos en alcaldías. Funcionarios públicos. Funcionarios Exacto. Porque desde ahí se trabaja con población indígena. Entonces, como lo comentaste tú y el compañero hace un momento, o sea, la verdad, a mí me han dicho, ¿cómo crees? Aquí no viven los indígenas, aquí no hay indígenas. Y le digo, perdón, pero yo estoy aquí, yo pertenezco a una comunidad indígena, hablo una lengua indígena. Entonces, yo creo que es muy importante desde sensibilizar a los empleados de gobierno, al menos, como yo les comparto, al menos no referirnos a nuestras lenguas indígenas como dialectos, porque es lo que siempre es lo que ellas dicen, no, tú hablas un dialecto, ¿verdad? Bueno, a mí ya no me ofende, pero a veces sí, porque son personas que tienen conocimiento, son personas preparadas. Entonces, ¿cómo no pueden saber o por qué y lo dicen de una forma peyorativa, o sea, una forma que, como diciendo, no, ya no hay personas indígenas, no hay. Entonces, yo creo que pasa lo mismo en cuanto a la educación, porque los maestros desconocen que hay otras lenguas y en qué contexto pues no hay una educación pertinente. Yo creo que tienen que conocer de qué contexto provenimos, o de dónde somos, de qué estado, o si hablamos alguna lengua, para poder comprender por qué el niño o la niña no quiere participar y que no deserte de la escuela, porque por eso hay jovencitas de 14, 15, 16 años que no estudian, ya no quieren estudiar por lo mismo. Yo creo que ahí también, como talleres o como yo digo aquí en la alcaldía, es un derecho que tenemos nosotros como personas, lo dice en la Constitución, en el artículo 2, o sea, es un derecho también tener, o sea, si ya tenemos nuestros derechos, que yo no sé por qué hasta hoy tenemos derechos, si somos todos iguales, como tú lo dijiste,
Y ¿por qué hasta hoy? Bueno, pero al menos es un derecho que tenemos también de tener un espacio principalmente para personas de comunidad indígena, para que orientar a esas personas. Sí hay esas lunas, pero con personas que no conocen nuestra cultura, nuestra lengua, el contexto de donde vivimos. Entonces, es muy difícil. Aquí en la alcaldía me he encontrado a dos mujeres indígenas casualmente, ahí afuera. ¿Sabe qué? Me mandaron a este lugar, vivo violencia, pero yo no sé, la señorita no me explicó más y no sé dónde ir, dónde acudir, quién me apoye. Yo digo, si se supone que en la luna, ¿no? Aquí, bueno, entonces ya entré, les expliqué que es una persona que habla una lengua indígena. Bueno, yo creo que es muy importante, que lleve eh, una persona, o sea, yo lo que quiero decir es que haya un abogado o abogada que conozca también nuestra cultura para que lleve un debido proceso, un acompañamiento, la persona bien, ¿no? No que la manden nada más, no sé, por ahí, que se ande perdiendo, que no sepa dónde acudir. Y otra mujer me dice que venía con esperanzas de que la apoyaran ahí y que le dijeran, no señora, su hija tiene la culpa. Entonces dice que todo lo que venía construyendo o sea, que le iban a apoyar, todo se derrumbó, se decepcionó porque no hubo ese apoyo. Entonces yo creo que desde ahí, sensibilizando, dando talleres principalmente a las personas que, que se encuentran laborando en esos espacios. Y lo mismo con la justicia y la salud, dar talleres para que conozcan, porque lamentablemente luego yo he escuchado decir a, a los propios jueces, a los secretarios de acuerdos auxiliares, dicen, si habla bien su lengua materna, yo lo escuché hablando con el otro y la verdad, algunas veces con groserías les dicen, no te hagas pen, yo te escuché hablando con tu compañero en español y ahora ¿por qué quieres pedir un perito intérprete? Déjame decirte que si lo pides, esto va a tardar mucho tiempo. Entonces, es lo que yo a veces les explico a los abogados porque a veces piensan que, o sea, la presión hace que movamos nuestra cabeza automáticamente, pero ellos ya dicen que lo aceptamos cuando no es así. Perdón, que me pasé. No, eso que dices, Gilberta, y creo que con eso nos quedamos, porque además, pues estamos en Justicia TV y justo la Suprema Corte de Justicia ha dicho que es un derecho que garantiza los derechos al debido proceso de las personas indígenas, no solamente el tener una persona traductora, sino una persona intérprete, que no es lo mismo alguien que te traduzca las palabras, ¿no? A alguien que justo interprete las situaciones. Porque no, a ver, yo puedo hablar inglés, pero a lo mejor yo no estoy entendiendo los contextos y no sé qué está pasando porque no conozco tampoco el sistema de justicia de otro país de habla inglesa, por ejemplo, ¿no? Todo esto es un derecho a las personas indígenas para que se garantice su acceso efectivo a la justicia. Y pasa por los demás, digo, pues tiene que ver también, como tú muy bien dices, Gilberta, el tema de salud, el hecho de que las personas y particularmente mujeres, que es a quienes te has referido, tengan acceso a la salud en general, ¿no? El tema educativo, en fin. Entonces, creo que es muy importante esto que tú dices, la capacitación y la sensibilización, y me quedo también con las palabras de Abel para cerrar el tema de la interculturalidad, que creo que son dos cuestiones que ambos plantean que van en este sentido, ¿no? De la sensibilización, del conocernos, del reconocernos y del respetarnos, ¿no? Porque eso me parece que es el fundamento para entender que la diversidad implica respeto
implica trato digno, implica trato igualitario, y el hecho de que unas personas tengamos una visión y otras otra no implica que nadie sea superior a otras. Creo que eso es fundamental y que es justamente sobre lo que se montan estos sistemas de opresión racistas. Con esto concluimos este primer programa orientado al tema del racismo. Quiero darles las gracias nuevamente, Gilberta y Abel, por habernos acompañado. Esto fue Espacio Diverso y pues nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.